Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. He estudiado osteopatía por la British School y no puedo dejar pasar la oportunidad de iniciar la conferencia reflexionando sobre la charla anterior, ¿no? Ya que de donde viene Chiral, Steele, Sutherland, etcétera, etcétera, también vengo yo. Sin embargo, a día de hoy, actualmente, creo que es súper enriquecedor para vosotros ver las diferentes visiones que se tienen de la misma materia. Y bueno, tendré que digerir yo también la gran charla de Chiral, ¿no? Los conceptos básicos, muchos, son exactamente los mismos. Lo que pasa es que es una visión mucho más británica, mucho más francesa, más útil, menos útil, pero es la mía hoy en día. Entonces espero enriqueceros de igual manera que lo ha hecho Chiral desde su experiencia como osteópata. Y yo creo que esto es lo grande de la osteopatía, ¿no? Que dos personas hablen de la salud de una manera tan diferente y con la misma pasión que a mí me lleva a trabajar de osteópata, ¿no? Entonces a mí me parece una suerte para vosotros, la verdad. Yo le decía a José Antonio que os tenía que cobrar mucho más, pero no me hace caso. Bien, ya me he presentado personalmente. Iba a poneros una pequeña entrevista cuando yo, como al principio de Chiral también fue particular, no sabíamos el nivel de la gente que iba a acudir, ¿no? Entonces nos es difícil técnicamente si hablar de cosas muy particulares, ideas generales. Entonces, bueno, igual que él, si después hay alguna pregunta mucho más concreta, pues me la hacéis llegar. Primeramente puse una definición de osteopatía, como puede ser otra cualquiera. Y la osteopatía es un acercamiento de diagnóstico y terapéutico manual a las disfunciones de movilidad articular y tisular en general, en lo que concierne a su participación y aparición de enfermedades. Supongo que a muchos os quedará esta cara, que es normal, intentaremos ir cambiándola a lo largo de la conferencia. Como veis, es un acercamiento de diagnóstico manual. En principio no utilizamos ningún tipo de agente externo, no utilizamos medicamentos, no utilizamos hierbas, no utilizamos aparataje, etc. Simplemente nos basamos en un trabajo manual, único y exclusivamente. Veis que las disfunciones que generalmente nosotros buscamos son disfunciones de movilidad, ¿vale? Como osteópata luchamos contra las hipomovilidades del cuerpo, contra los atascos, contra esas rigideces que hay, ¿no? Entonces intentamos encontrar esas rigideces y volver a darles movilidad a esa zona del cuerpo, que supongo que es muchas de las conferencias que han habido este fin de semana tratarán sobre eso, porque hablas con una persona de acupuntura y busca una resistencia energética, hablas con un masajista y busca una contractura, hablas con, ¿no? Entonces esto es un concepto que particularmente creo que se repite en muchas de las terapias, ¿no? Buscar estas zonas de embotamiento, de atasco, de rigidez. Bien. Hay un fundamento en la osteopatía, que ya lo comentó Chiral, que es que el cuerpo tiene una propiedad de autocuración, de autocentrarse, como comentaba. Entonces, nosotros simplemente deberemos de encontrar esa lesión, tratarla y dejar que se hagan los ajustes necesarios. Es decir, no tenemos tanta influencia como nosotros creemos, pero sí debemos de intentar encontrar esas hipomovilidades,
tratarlas con lo que tengamos en nuestros conocimientos y dejar que el tiempo actúe. Es decir, somos meros conductores de generar esa nueva movilidad corporal en esas zonas más concretas. Bien, como veis, la frase también es de Steele, del personaje que ha comentado Chiral durante toda su charla. Quería hacer un pequeño inciso entre las diferencias de fisioterapia y osteopatía, porque, bueno, pues muchos de vosotros seguramente conoceréis, otra gente no. La osteopatía en España, pues poco a poco va cogiendo fuerza. En otros países como Gran Bretaña, Rusia, Alemania, es ya un apartado de la salud mucho más instaurada. En Gran Bretaña es una carrera independiente, en Francia es una especialidad de medicina. Sin embargo, aquí se está empezando a mover y hay mucha gente que no sabe muy bien diferenciar, no sabe muy bien qué es lo que hace el osteópata, qué no, y es dificilísimo de acotar, pero yo voy a intentarlo, ¿vale? Una de las cosas que a mí me atrajo para estudiar osteopatía justamente es de lo que va mi charla, que es esta visión holística del cuerpo. El cuerpo es un todo, no podemos tratarlo por partes. Y si por lo menos estás viendo para una parte, ten en cuenta todo. La fisioterapia se centra mucho más en: tengo una tendinitis de codo de tenista, pues voy al codo y trato la tendinitis de codo de tenista con antiinflamatorios, con un emplastro, con lo que sea. Cada uno, no sé vuestras especialidades, pero con las armas que tengáis. Me parece muy, muy, muy importante tener una visión holística del cuerpo. Para tener esa visión holística del cuerpo, bajo mi entender, es imprescindible tener conocimientos. Por lo menos yo como terapeuta, en mi inicio, los necesito. Los necesito de una manera conductual. Intento, veo que no hay sonido, ¿no? Bueno, no pasa nada. No entiendo. Bien. ¿Sabéis todos quién es este tipo? Bien. No entiendo por qué. Y a mí me cae muy bien, porque yo prácticamente estoy todo el día así, ¿no? Y me parece una de las mejores preguntas que existe. A mí me ayuda diariamente. Y por cuanto más estudio, más veces me la hago, ¿no? Y creo que es algo que debéis, o yo os invito a que hagáis diariamente en vuestra consulta, que intentéis entender las cosas, no simplemente usar una técnica, pero si la usáis, intentar dar un sentido a eso. Evidentemente esto se puede extender a todo en la vida. Mi hermano pequeño es ingeniero y a mí me encanta cuando viene a verme que se me ponga a explicar cómo funciona. Pues trabaja con aviones, pues me encanta que me explique cómo funciona esto, cómo funciona el otro, porque lo que nos diferencia no es nuestra profesión, sino nuestra manera de pensar, nuestra manera de querer entender las cosas, y esto creo que es muy importante, ¿no? Creo que es muy importante cuando yo estudio, cuando yo me anoto a un curso. Oye, ¿yo por qué voy a este curso? ¿Yo por qué necesito esto? ¿No? Este paciente, algo más pragmático, ¿no? Que si no me voy a la filosofía. Le duele la cabeza. ¿Por qué le duele la cabeza? Intentar entender por qué. No solamente, y yo empecé así, no solamente a nivel anatómico. Chiral os dijo que Steele empezó diseccionando cadáveres, ¿no? Pues yo en mi cabeza sigo diseccionando cadáveres todos los días. Tengo que imaginarme todo lo que pasa. Necesito saber cuando estoy con una persona qué tiene, que si le trato una mano, una cabeza, necesito tener esa visión, necesito tener esos conocimientos y necesito saber cómo funciona. No me vale con simplemente hacer algo porque me lo pone el libro, necesito entenderlo. Entonces esto es una pregunta que yo, bueno, pues os aconsejo que os hagáis habitualmente. Creo que trabajaros será mucho más divertido
y adquiriréis conocimientos casi sin querer. Yo no hay día que no consulte algún libro, puede ser un libro de anatomía, puede ser un libro de fisiología, puede ser un libro de filosofía, pero no hay día que no acuda para intentar encontrar mis respuestas, y esto es muy importante. Entonces, mi visión ahora mismo anatómica es importantísimo. Yo os invito a que si queréis ser terapeutas, empecéis a tener paja para hacer la casa, tener ladrillos para hacer la casa. Sin ladrillos, sean ladrillos de libro de anatomía, sean ladrillos de libro de fisiología, se necesitan ladrillos, se necesitan cosas en las que pensar, se necesita saber. No se puede, yo no puedo tratar a un paciente y no saber lo que le estoy haciendo. No me siento bien. Respeto todo lo que todo el mundo hace, evidentemente, y me tenéis que perdonar porque es algo constante, por la pasión que me mueve en mi trabajo, el explicar lo que yo hago como si fuera la verdad absoluta. No lo es, lo siento, pero no sé otra manera de expresarme. Entonces, tenerlo en cuenta. Entonces, yo sí necesito esas armas, sí necesito tener conocimientos anatómicos, sí necesito tener conocimientos de fisiología, sí necesito tener conocimientos de la vida. Porque si en una simple anamnesis, cuando un paciente llega, yo necesito escucharlo. Y escuchar se aprende a escuchar. Pero cuando le veo de pie y le veo su columna, yo necesito saber qué tiene esa columna. Y cuando me dice me duele un pie, necesito saber las opciones por las cuales le duele ese pie. Que pueden ser desde que le hayan pisado hasta que tiene un problema ciático, hasta que tiene un problema de lo que sea. No sé si me estoy explicando. Pero los conocimientos son necesarios. Os invito a que estudiéis. Os invito fervientemente a que tengáis unos conocimientos básicos por los cuales después os lleven a preguntaros otras cosas. Y encontréis esas limitaciones de las que os hablaba Kiral y os empecéis a hacer vuestro camino. Pero un camino no se hace sin piedras o sin asfalto, no sé si me estoy explicando. Es imprescindible, por lo menos para empezar, que tengáis esos conocimientos o por lo menos intentéis adquirirlos con cierto sentido, ¿no? Porque yo tenía compañeros en la universidad y colegas en el máster del que era profesor, que hacían 3 cursos por año. Yo decía, joder, yo debo ser muy burro, porque a mí, llevo trabajando con osteopatía 12 años y creo que no tengo ni puta idea, y aún me reviso mis apuntes y vuelvo a revisarlos y saco cada día cosas nuevas. Joder, gente que hace, ¿sabes?, que hace 80 disciplinas diferentes. Digo, yo me admira, porque no, ¿sabes? No sé, ojalá tenga sentido, pero a mí desde fuera no me lo parece, ¿no?, para encontrar eso. Bien, como os decía, lo que nos diferencia de los fisios sobre todo es esa búsqueda del origen, ¿no?, esa búsqueda del problema. Yo le digo a mis pacientes, a mis alumnos muchas veces, tenemos que ser como investigadores privados, ¿no? Siempre preguntarnos por qué hay esto, de dónde viene, y para eso necesito herramientas de relación. Si yo quiero relacionar un dolor de cabeza con un problema menstrual, si yo quiero relacionar un dolor de pie con un problema visceral, si yo quiero relacionar un dolor de espalda con un problema X, necesito hacer el camino. ¿Os acordáis de la película esta de Minority Report? Que había unas pantallas así digitales y que iban abriendo carpetas. Es como un Windows, esto es igual que un Windows. Entonces, abres una carpeta, aparecen 3 opciones. ¿Dónde puedo ir? ¿Para aquí, para allí o para allí? Bien, abro esta, me traslado, daré ejemplos ahora. Abro esta, me voy, en ahí se me vuelve a abrir otro panel. Pero claro, yo necesito carpetas para ir abriendo, ¿no? Necesito esos conocimientos para saber hacia dónde tengo que tirar. Necesito saber si tiene un dolor de pie, de dónde puede venir ese dolor de pie. Necesito conocer, ¿no?, esas posibilidades.
¿Por qué es importante encontrar el origen, sea cual sea? Sea emocional, sea traumático, sea fisiológico. Es como, el ejemplo que doy es como si tengo una pared con una grieta. Yo si tengo una pared con una grieta y le doy pintura, por muy buen pintor que sea, dentro de 10 días va a salir la grieta otra vez. Entonces necesito entender, la casa tendrá un problema estructural, la casa tendrá un problema de asentamiento, e intentar llegar a lo más profundo de ese problema para solucionarlo. Hasta donde llegue, cada uno con su capacidad, cada uno con sus conocimientos, pero intentemos pensar. No sé si me estoy explicando. Viene la relación de preguntarse el por qué. Si yo viene una persona, ¿no? Es que me duele el codo, bueno, codo de tenista, ¿juegas al tenis? No, pero es codo de tenista, me parece muy bien. No sé si me estoy explicando. No banalizar la salud en ese sentido. Aquí está la famosa foto de los cadáveres de Steele. Los looks son un poco diferentes, pero en la British School de Londres, donde tuve la oportunidad de estar con grandes maestros, hay un arco en la entrada que pone anatomía, siempre anatomía y todavía más anatomía. Esto os hace llegar a la idea que os estoy planteando. El inicio siempre es el saber, o siempre debería de serlo bajo mi juicio. Es necesario saber para entender. Un niño desde que nace está adquiriendo conceptos. Mamá le dice 1, 2, hay 2 plátanos, hay 2 manzanas. Eso es algo constante en nuestra vida, el aprendizaje. Evidentemente un niño está abierto al aprendizaje. ¿Sí? Tiene poco ego, porque tengo 2 hijos y os aseguro que tienen, pero no tienen tanto ego como nosotros. Entonces, para aprender se necesita abrirse, se necesita escuchar, se necesita tener los 5 sentidos en ningún sitio, para que el conocimiento te venga. No sé si me explico. El día que yo crea que sé osteopatía, estoy perdido, porque vienen las limitaciones que habla Kiran, ¿sí? Entonces, necesito aprender todos los días. Y yo no hay día que no diseccione cadáveres, que no busque cosas, que no me interese, porque es mi día a día, son mis pacientes. Recibo en consulta lo más dispar de patologías diferentes. Y en cada paciente necesito revisar y necesito entender. Pero hay que hacerlo, hay que estudiar. Yo mucho tiempo estudiando y necesito seguir haciéndolo. Esto es una parte. Después matizaremos la parte tan interesante que ha hablado Kiran, que es el si sanamos o no, cómo se sana, etc. Pero lo que yo os puedo compartir hoy es que yo sí necesito todos estos instrumentos para dar sentido a lo que hago, instrumentos a lo que hago, camino a lo que hago. Bien. En este conocimiento lo que tenemos que entender, y para ver esa visión holística de la osteopatía, lo que tenemos que ver es las relaciones estructurales y neurológicas que tiene el cuerpo. Debemos de conocerlas, debemos de entenderlas, porque si no las conocemos no vamos a llegar a la buena conclusión. No vamos, como investigador privado, si yo no conozco por las calles que va el que yo investigo, si yo no conozco qué hace, a qué sitios frecuenta, con quién queda, y yo si no conozco eso, no soy un buen investigador privado. Entonces necesito hacer esto. Entonces hay que conocer esas relaciones estructurales y relaciones neurológicas. Hay un principio de osteopatía que ya comentó Kiran, que la estructura gobierna la función. Es muy importante y nos hace denotar un poco más la idea de la que estamos hablando. ¿Os acordáis de esta imagen de Eras una vez la vida o algo así? Bien. Estos son neuronas. Nuestro sistema nervioso es fundamental
para entender cómo funciona nuestro cuerpo. Evidentemente, nosotros tenemos que conocer nuestro esqueleto. Sí. ¿Por qué? Porque la estructura gobierna la función. Es fácil conocer el esqueleto. ¿Necesitamos conocer la musculatura? Sí. Es fácil conocer la musculatura. Necesitamos entender las relaciones neurológicas. Ahora explico por qué. ¿Os acordáis que estas neuronas llevaban información corriendo de un sitio a otro, ¿no? Bien. Quiero incluir, y es el único trozo peñazo de la conferencia, el concepto de metámera, porque creo que os puede servir para cualquier especialidad que tratéis. La metámera y la facilitación medular es un concepto importante para la osteopatía. Para nosotros es muy importante. De cada nivel medular, en la médula espinal, sale inervación a un trozo de hueso, un trozo de arteria, un trozo de músculo, un trozo de víscera. ¿De acuerdo? Angiotoma es la zona que inerva la arteria o vena. Dermatoma, la zona que inerva la piel. Miotoma, el músculo. Esclerotoma, el hueso. Y viscerotoma, la víscera. Bien. Os hacéis una imagen de que cada nivel medular me estoy refiriendo a cada vértebra. De cada vértebra salen unos vasos laterales, una inervación del sistema nervioso simpático que inerva estas zonas que os digo. Y de cada nivel sale un trocito de nervio, una sección de nervio que inerva un hueso, un músculo, un tal. ¿Por qué es importante este concepto? Porque, como veis, todas las partes externas y periféricas del cuerpo las podemos relacionar por la columna vertebral. Me explico. Si yo tengo un problema muscular, va a haber unas aferencias neurológicas, y ahora lo explico más básico, unas aferencias neurológicas que haga que este nivel medular se facilite. Y voy a un ejemplo más sencillo. Como no sé más o menos si se me entiende o no, intento hacer la explicación para todos los públicos, ¿vale? Entonces, imaginaros que hay 5 bares diferentes en una misma calle. Y resulta que aquí hay una pelea. O al revés, no vamos a ser negativos, hay una fiesta muy gorda. Bien, en este caso digo lo de la pelea porque son aferencias y interfieren, ¿no? Y facilitan la tal. Nos vamos a quedar con la pelea, Hay una pelea. La gente sale despavorida de esa zona y se escapa de esa zona. Es decir, hace una aferencia neurológica y genera una sobreexcitación en ese nivel medular. Esa sobreexcitación no se para aquí. Es compartida a los diferentes segmentos de ese nivel medular, de esa metámera. No sé si me estoy explicando. ¿Sí o no? Si no, me lo preguntáis, por favor. Por lo tanto, por un problema en el estómago, ¿me puede doler la espalda? ¿Puedo tener un problema vascular? ¿Puedo tener fatiga muscular? ¿Puedo tener un problema o un dolor o una sensibilidad en la piel? Sí. ¿Entendéis por qué? De esta manera es muy fácil relacionar y hacer estas relaciones estructurales y neurológicas de las que os hablaba. Para esto, evidentemente, hay que saber qué inerva cada metámera. Para entender, pues mira, es que de D3, tercera dorsal y quinta dorsal salen la inervación para el estómago. Pues si me sale, tengo problemas de estómago. Bien, voy a comprobar D3, D5. Voy a comprobar la zona de piel que inerva D3, D5. Porque a lo mejor, como investigador, estoy adquiriendo pruebas de las cuales me va a hacer llegar al problema real. Pero si yo tengo una dorsalgia y me dedico a tratar la parte muscular dorsal, estoy tratando una consecuencia, no una causa. Cuando la causa
me la puede provocar una zona muy distal a esta zona. No sé si me estoy explicando. Entonces, es muy importante conocer las relaciones neurológicas del cuerpo. Estas relaciones neurológicas, cuando nosotros vemos un mapa neurológico, no sé si tengo aquí alguno. Bueno, estas son las aferencias que os digo, por aquí salen los axones laterales de la médula espinal, de cada nivel vertebral una zona. Ahí veis un ejemplo, por ejemplo, del dermatoma, es decir, de la zona de piel que inerva la quinta cervical, la zona de piel que inerva la sexta cervical, los músculos que inervan la séptima cervical, la sexta cervical. ¿Entendéis este gráfico, no? Bien. Simplemente teniendo este, es un concepto más que yo os intento integrar hoy, como muchos otros que podríamos estar, evidentemente. Cambia mucho cuando me dicen, no, es que tengo un dolor en estos dos dedos. Y yo, si tengo en cuenta el dermatoma, el miotoma, el esclerotoma, mi búsqueda ya no va a ir solo a los dedos, ¿sí o no? Va a ir a las cervicales. ¿Cuántos casos hay de operaciones del túnel carpiano que no es un problema de túnel carpiano? ¿Cuántos lo conocéis, no? Es de estos casos. Conocéis muchos de estos casos en la medicina actual. Simplemente porque nos quedamos muy limitados a nivel corporal por no conocer este tipo de relaciones. ¿Me estoy explicando? Bien. Esta es una relación en la parte del sistema nervioso ortosimpático con todas las partes de las resistencias. Esto, evidentemente, si alguien quiere las diapositivas me las puede pedir, si no, el señor Google las tiene todas. El tema es que hay que bajarlas y leerlas, echarles un vistazo, hacer esquemas. Yo recuerdo que cuando estudiaba, aparte de tener el póster de Claudia Schiffer, tenía el de esto todo diseccionado, ¿no? Evidentemente le hacía mucho más caso al de Claudia Schiffer, pero no. Bien, conceptos modernos que muchos ha adquirido, que ha dicho y ha comentado Chiral. Esa relación de estructura y función. Tengo un dolor de estómago importante. Bien, puede dolerte el estómago por un proceso microbiótico, puede dolerte el estómago por un patógeno externo, en los cuales yo como osteópata no tengo la capacidad de resolver. Pero tu estómago puede funcionar mal porque la arteria que llega o que lo irriga esté mal, porque el nervio que lo haga funcional esté mal, y al estómago no pasarle nada. Yo puedo tener un golpe, una caída, y generarme una disfunción vertebral de 3, de 5, por ejemplo, es el mismo ejemplo que antes, y puede dolerme el estómago y tener dolores de estómago por eso. Si yo trato el estómago con Almax o con lo que sea, me estoy quedando corto, no estoy yendo al origen del problema. Es un ejemplo como otro cualquiera. La enfermedad es una reacción total del organismo. La influencia del holismo del que hablábamos antes. No podemos ver el cuerpo como una parte. Aunque intentemos, lo estudiemos así, no podemos limitarlo en eso. Hay que empezar por algo. Ningún albañil hizo una casa el primer día. Haría un murito y después haría otro y después haría otro. Pero es necesario, si algún día queremos hacer un tratamiento mejor o más adecuado, aunar todos esos conocimientos. El organismo posee esa capacidad de autocuración, la ley de la arteria. Es una capacidad inherente de defender y resistir. El cuerpo, si está en condiciones adecuadas, es capaz de resistir cualquier patógeno, si está en condiciones adecuadas. Entonces, debemos intentar ayudar al cuerpo a estar en las condiciones óptimas. Condiciones óptimas son, en mi cabeza, es así, es a nivel corporal, a nivel físico, a nivel psíquico, a nivel social. ¿No? La definición de la salud, no sé si ahora me va a salir, pero habla del bienestar físico, psíquico y social. La definición de la salud de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, es importante tener en cuenta, volvemos a lo mismo, a la persona que tenemos delante. Entonces, ¿necesitamos conocimiento? Sí,
imprescindibles para mí. Ahora, necesitamos tener empatía. Yo desde el minuto 1 que el paciente entra por la puerta, intento simplemente observar. Observar. Todo es útil para mí. No enjuiciar, lo comentaba antes, no enjuiciar, pero sí observar. Puedo observar cómo entra, puedo intentar entender qué necesita, puedo intentar entender qué busca. Después se lo podré dar o no. Puedo intentar entender esto a nivel psicológico, a nivel y después anatómicamente. Si la persona se sienta así, seguramente tendrá un problema lumbar. Si la persona me está escuchando y está así, pues podré intuir que tiene una escoliosis. Son ejemplos muy fáciles de tal, pero son ejemplos que valen. Es decir, necesitáis cada vez que entre un paciente escuchar, ver, oler. Es imprescindible para adquirir los máximos datos posibles para que consciente o inconscientemente intentéis ayudar a esa persona. Y ahí, evidentemente, juega un papel importante el tema del ego. Me hizo mucha gracia antes cuando Kira decía el ejemplo este de los besitos, ¿no? Joder, al principio es todos los días así. O sea, sales de la consulta diciendo, joder, vaya jefe que soy, chaval. El primer caso craneal que solucionas, qué perfecto, y te das cuenta de que si el paciente no quiere que lo cures, no lo vas a curar. Tenerlo claro. Si el paciente lleva un no rotundo aquí, es mejor irse a tomar una caña. Tenéis que empatizar, tenéis que entender, muchas veces el paciente busca información. Muchas veces el paciente busca que lo escuchen. Lo sabéis todos. Muchas veces busca información, como os decía, busca a alguien que le explique lo que le pasa. Y os voy a comentar un dato. Hace ya 5 o 6 años se hizo un experimento en una universidad alemana, no recuerdo ahora mismo exactamente cuál. Sabéis que ahora hay resonancias computerizadas que son abiertas, ¿no? Son como un aro grande y no son cerradas, ¿no? Y entonces sentaban a un paciente en una silla y hacían como una especie de marcadores. Era una resonancia que se veía al instante. Entonces había como una especie de marcadores que mostraban las zonas de dolor. Como si fueran, no es así, pero imagínate que echan un contraste en las zonas de dolor. Y lo único que le hacían a esos pacientes era sentarlos, venía un profesional médico, que fuese, y le explicaba en qué consistía su patología. Las zonas de dolor se reducían en un 40%. A mí me parece acojonante. En un 40% cuando un profesional le diga, mire señora o señor, a usted lo que le ocurre es esto. Evidentemente le estás aportando seguridad, pero estás tratando con un ser humano que igual necesita seguridad. Apórtasela. Después, evidentemente, habrá que aportar conocimientos, que es la segunda parte que os llevo repitiendo desde, ¿sabes? Entonces, es importante ser terapeuta, pero es importante ser persona. Bien. El sistema nervioso central juega un papel organizador predominante en estos procesos patológicos, ya os lo comuniqué antes. Y cada enfermedad incluye un elemento somático, que es el factor etiológico importante, ¿no? Aquí venimos de que es una disertación muy complicada de las somatizaciones corporales. Es algo mucho más difícil de tratar porque para nuestras mentes que están acostumbradas al germanismo, al entender, al relacionar, que es de lo que yo hablo también, es mucho más complicado hablarle de algo que no es medible. Y ahí es donde entran las intuiciones del terapeuta, que si os tengo que trasladar mi experiencia, han sido a base de paciencia y tiempo. Cuando se hacen los cursos de osteopatía y se da craneal, por ejemplo, ¿no? Las primeras clases son cojonudas, porque tú, como profesional que ya sientes algo, que ya tienes despierto ese sentir, tienes que explicarle a los alumnos que noten el fluir del líquido cefalorraquídeo por las meninges. Claro, yo como
persona normal que me tengo, y yo estaba, vaya timo que me están metiendo aquí. Yo tenía que poner los dedos en suboccipitales y notar el fluir de líquido cefalorraquídeo, pagando 1000 pavos el fin de semana. Yo me sentía estafado. Claro, ahí entra la paciencia. Es decir, vosotros no podéis pretender, o ojalá sí, a lo mejor hay gente que tiene más, puedes tener más o menos habilidades, yo tengo las normales, pero no podéis pretender hacer lo que hace fulanito de tal que lleva 15 años trabajando con pacientes, con leones o con monos, me da igual. ¿Me explico? Entonces, tenéis que tener paciencia, tenéis que esforzaros, tenéis que trabajar, y después de 500 cabezas empecé a notar algo. Y decía yo, hostia, debe ser esto, no debe ser esto. Claro, yo tenía compañeros que al segundo día decían, sí, noto el líquido cefalorraquídeo fluir por el tal. Vaya flipado. Vaya flipado. Y de estos hay muchos. Y yo ahora como profesor intento que salgan estos flipados a flote para darles y decirle, ¿pero qué vas a notar tú, alma de cántaro? No sé si me explico. Entonces, ¿qué lección intento dar con esto? ¿Qué consejo intento dar con esto? Ser honestos con vosotros mismos. Si no sois capaces de hacer algo, no pasa nada. Sea una técnica tan sutil como la del líquido cefalorraquídeo, sea una técnica de manipulación o sea una técnica de acupuntura, me da igual. No pasa nada. Seguir intentándolo, seguir vuestro camino. Hay gente que va muy rápido y hace la casa muy, como el cuento de los 3 cerditos, ¿no? O sea, tranquilos, ir construyendo vuestro camino. No os fijéis en el de al lado. Preguntaros como Mourinho el por qué, y las preguntas tuyas no van a ser nunca como las mías. No paréis de preguntaros. ¿Vale? Y sobre todo, no os engañéis. Ser sinceros con vosotros cuando tratáis a alguien, porque desde esa honestidad, desde esa falta de ego, es de donde puede salir algo decente para intentar compartir o acompañar. Desde la rigidez no, es difícil que salga algo. Bien. Todas estas relaciones nos llevan a esta visión holística que yo quiero dejar hoy de la osteopatía. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si se oye. Bien. Todas estas relaciones hay que hacerlas, pero hay que hacerlas sin perder la cabeza. Pero relacionando un concepto yo soy buenísimo. Un colega mío siempre se pica conmigo y me plantea retos. Dice, Dani, te voy a retar a un reto. Digo, venga, rétame. Imaginario, digo, mejor, estamos a gusto tirado en el sofá. Rétame. Dice, ¿cómo haría Dani para salir de un desierto con una naranja? Digo, súper fácil. Digo, tú coges la naranja, la abres por la mitad, hace zumo, el zumo tiene vitamina, quita la vita, coge la mina, la explota, hay un terremoto, quita la tierra y coge la moto y te va. Ya está. ¿Por qué pongo esto? Porque me hace mucha gracia, lo primero. Y segundo, porque muchas veces nos complicamos la vida de una manera impresionante. Entonces, no podemos perder, o yo intento no perder, porque seguramente me da seguridad también, mi piececito en la tierra. Es decir, si a mí me dan una patada, me están grabando, en los testículos, seguramente me dolerán los testículos por la patada, no porque tenga cáncer de testículos. Nunca os olvidéis de esto, que es una tontería, pero muchas veces alguien viene por X problema y empezamos a elucubrar, a buscar traumas, problemas que ha tenido en el pasado, accidentes que ha tenido hace 7 años. Oye, escuchemos con atención. ¿Me explico o no?
Entonces, todo tiene que tener un sentido. Por eso es bueno relacionar, es bueno buscar, pero nunca perder la cabeza. ¿Me explico? Bien. Esos ejemplos que ya os he dicho: el dolor ciático, dolor premenstrual, dolor cardíaco, dolores de cabeza, dolor lumbar. La primera vez que salí de la consulta dándome besitos, fue hace muchos años, que había atendido a una... En este caso os voy a explicar para intentar dar un ejemplo de relaciones anatómicas, no para seguir dándome besitos, aunque lo parezca. Era una persona de 14, 15 años que tenía unos dolores menstruales muy, muy fuertes. Ya había ido al ginecólogo, no encontraban prácticamente nada, había hecho ecografía, no había encontrado prácticamente nada. Nosotros en la clínica nos apoyamos mucho en las pruebas diagnósticas porque creemos en ellas, creemos que es una medida objetiva por las cuales nosotros hacer un buen diagnóstico. Es decir, si alguien tiene que hacer una ecografía, tiene que hacerla. Si yo considero que tienes que hacer una resonancia para yo entender lo que te pasa, tienes que hacerla. Nosotros nos apoyamos porque creo que es una medida objetiva. A nosotros nos ayuda para centrarnos. Y le habían hecho todas las pruebas oportunas a esta persona y no encontrábamos un porqué. Pero claro, yo ese día no debía escuchar bien. Entonces, había tratado un par de veces y no encontrábamos. Dije yo, bien, entra de nuevo a la consulta. Y le hice la anamnesis inicial, que yo en la anamnesis inicial, las preguntas iniciales, estoy mucho tiempo, porque es donde más información puedo recabar. Entonces me empezó a explicar, pues esto, tal, no sé qué, me dedico a esto, me dedico a lo otro, no sé qué. Y tuve un accidente cuando tenía 13 años. Yo no había escuchado lo del accidente. O no lo había escuchado, o no. ¿Y cómo fue el accidente este? Bueno, pues fue un golpe lateral con mis papás, ¿Y qué te pasó? Bueno, pues tuve dolor lumbar durante mucho tiempo, en la zona de la sacroiliaca derecha, etcétera, etcétera. Y después, dice, no, estuve ahí como un par de meses mal, y después, bien, después me pasó el dolor solo y tal. Yo tenía pues 12, 13 años aproximadamente, en pleno proceso de crecimiento. El cuerpo evidentemente se adapta a esas edades. Después de muchas vueltas y le hemos dado, empezamos a valorar sacroiliaca, empezamos a valorar otras opciones y empezamos a tirar de esas relaciones. La relación final es: en el proceso del golpe del accidente de tráfico, se le generó una rotación de ilíaco intraósea que le provocó una tensión en la meninge, que la meninge es la película que recubre toda la médula espinal, cuando tenemos meningitis, eso es lo que se inflama, y generó una especie de escoliosis en esa niña. Esa meninge llega hasta la zona occipital. Y tienen una correlación, las sacroiliacas tienen una correlación directa, estructuralmente, con los temporales, los dos huesos temporales. El hueso temporal derecho estaba rotado, exactamente igual que su ilíaco. La tienda del cerebelo, que es una estructura que se pega directamente en los temporales, había generado una torsión. Debajo de esa tienda del cerebelo está la silla turca, que es una estructura ósea la cual acoge la hipófisis, que es uno de los dioses a nivel hormonal. Una de esas, vamos a decirlo así, una de esas patas de la silla turca generaba tensión al no tener una base firme donde apoyarse, generaba tensión y bailaba. Es como si un taburete baila. Es un ejemplo porque lo que generaba es una tensión excesiva en una parte de la hipófisis que generaba las hormonas relacionadas con la menstruación. Y por eso le dolía la regla a la niña. Tócatelos. Entonces, esto es lo que intentamos hacer nosotros. Entender por qué le pasaba esto. Para llegar a esa conclusión, evidentemente, necesito paciencia, necesito experiencia y necesito conocimientos para hacer todas estas relaciones. Para saltar de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Necesito conocimientos.
Bien, volvemos a lo mismo. Encontrar la lesión, tratarla con vuestros medios, con vuestro corazón, con lo que sea, y dejar actuar el cuerpo. Una cosa muy importante, que pensando estos días en qué os iba a decir, que no... A mí la salud me parece el bien más preciado para cualquiera. No es un juego, ni se puede frivolizar con ella. Entonces yo intento decir siempre en mis charlas que actuemos con responsabilidad. No hagamos más y sobre todo de manera inconsciente de lo que somos capaces de hacer. Ser honestos con vosotros mismos, que es lo que os decía. Yo no puedo utilizar X no sé qué técnica o X no sé qué tratamiento si no tengo ni puta idea de hacerlo. Estamos jugando con la salud de la gente, que es muy importante. Entonces, intentar saber lo que hacéis, intentar ser responsables con el papel que os toca, que es maravilloso, que es que no hay otra cosa que yo conozca que se pueda ser mejor que acompañante de alguien en un tramo, que no somos nada más que meros acompañantes, pero es que no encuentro otra cosa que me pueda llenar más en la vida que eso. Acompañar a alguien en un momento determinado es maravilloso. Ser responsables con eso. No lo hagáis de manera interesada, no lo hagáis para vosotros, no lo hagáis para vuestro ego, no lo hagáis para salir de la consulta y decir, joder, qué bueno soy. Hacerlo con honestidad. Y si lo hacéis con honestidad, no generaréis ningún daño. Entonces, ojo con las contraindicaciones que os marcan en cada curso que hacéis. Tenerlas muy en cuenta, que no es coña, que estáis tratando con personas. Ojo con cómo le habláis a una persona. Ojo con cómo la tratáis. Yo acabo las jornadas laborales muchas veces agotado. Energéticamente, físicamente, lo que sea. Otras veces las acabo aquí arriba. Circunstancias de las consultas y tal. Pero para mí es una responsabilidad cuando alguien me viene a mi consulta y tiene 45 minutos, una hora, para expresarme todo lo que lleva una semana o dos pensando, para expresármelo e intentar encontrar de la manera X un desahogo. Pero es que esto es uno y el siguiente y el siguiente. Entonces para mí esto es una responsabilidad hacia ellos. Ya no solamente por el intercambio económico, sino por el intercambio humano. ¿Me explico o no? Entonces, si yo tengo la suerte de poder hacer esto, pues porque mi camino me ha llevado ahí, tengo que ser responsable con esto. Yo no puedo ni tratar mal a una persona que viene, ni hacerle no sé qué para cobrarle los 20, 30, 50, 100 euros por lo que me pagan. Yo no soy capaz de cobrarle a alguien por hacerle algo que no sé lo que estoy haciendo. ¿Me explico o no? Esta visión holística, como os explicaba al principio y ya acabo, es traspasable a toda la vida. Yo intento ver el mundo como un todo. No solamente es mi casa, mi pareja, mis hijos, sois vosotros, son mis alumnos, es el bosque de mi zona. No sé si me explico. Entonces, intentar cuidaros vosotros, intentar cuidar vuestro entorno, para estar en sincronía con esto. Y para, poco a poco, que el holismo sea una forma de vida, no solamente sea un concepto que X fulano dijo en no sé qué conferencia. Es importante que nos preparemos para esta visión general. Y seguro que nos enfadaremos mucho menos, seguro que escucharemos mucho mejor a nuestros pacientes y entenderemos mucho más lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Vale? Entonces, muchas gracias por la atención. Quedaros simplemente con... Necesitáis conocimientos para hacer una casa, para después desarrollar todo esto en lo que hemos hablado y actuar de manera honesta, primero con vosotros mismos y después con el paciente, que me parece importantísimo. Poco más os puedo aportar.